Bueno, comencemos. Bienvenidos a este evento tan especial de la Universidad de Chicago. Se llama Serie de Expositores Distinguidos y le vamos a dar la bienvenida a nuestros exalumnos distinguidos, familia y amigos de la Universidad de Chicago, que gracias por poder reunirse con nosotros y creo que tendremos una discusión muy interesante. Para aquellos que no me conozcan, no soy chileno, pero me gradué en 1999 y soy un estudiante del programa de magíster de Economía en la Universidad Católica y espero que esto se refleje bien en mis notas porque aquí hay algunos profesores. Y también soy uno de tantos miembros del club de exalumnos que trabajó muy duro para armar este evento este año. Esta noche es muy especial por muchas razones, porque estamos aquí porque debido al fuerte lazo de afecto que sentimos por la Universidad de Chicago y todas las experiencias que hemos tenido por un año, por 4 o por 7. Este evento se titula el despertar del Fénix o el vuelo del Fénix y se hizo como resultado de una conversación que tuve con una colega mía, María Santander. El club de exalumnos el año pasado auspició muchos eventos a los que ustedes vinieron. Tuvimos a Tim Hansen, algunos profesores del Departamento de Astrofísica, así como Dean Snyder de la Escuela de Negocios Booth, y todos estos eventos fueron muy organizados con mucho entusiasmo y nos dieron la pista, que nos sugirieron que tenemos que ser más liderados por nuestros exalumnos, así que quisimos continuar con la inercia y tocar un tema de que todo el mundo está muy apasionado ahora, el fútbol chileno o el fútbol de Estados Unidos. No, el futuro de Chile. Chile tiene un futuro muy brillante. Algunas de las personas creen que las cosas creen que se ha desviado un poco y que les gustaría entrar en su ruta. Tenemos 4 panelistas en ley, economía, negocios, que van a dar sus recetas para Chile hoy en día. Antes de que avance más, necesito darle un reconocimiento a la gente del club de exalumnos que puso mucho trabajo para hacer que esta reunión sucediera. Armando Borda, Rodrigo y Patricia, Andrés y María, así que muchas gracias por su ayuda. Démosle un aplauso, por favor. Aquí tenemos a nuestro moderador que está sirviendo 2 tareas y está haciendo tenemos los miembros del panel de perspectiva de su punto de vista. Tendremos tiempo para preguntas, tenemos un micrófono y lo haremos circular para ver si ustedes tienen algún comentario o preguntas. Tendremos tiempo para ello. Hoy parte de la orientación del club es reclutar nueva gente para que continúe con nuestra tradición. Así que tomaremos un minuto para poner en perspectiva cuál es la experiencia de Chicago y por qué todos nos reunimos aquí para compartir esto. Si algún visitante llega al campus, va a notar muy rápido que esta universidad es distinta. Los estudiantes incluso son un poco raros, son diferentes. En nuestra escuela van a ver gente que usa poleras. Nosotros llevamos poleras que dice Universidad de Chicago, donde la diversión se acaba. Tenemos, por ejemplo, la gente que ha ganado premios en las poleras. Y cuando usted ve gente protestando, no es por la globalización o el libre comercio, sino que están protestando porque la biblioteca no está suficientemente abierta hasta muy tarde para estudiar. Hace algunos años
La administración capituló a las demandas de los estudiantes y abrió un espacio de estudio para 24 horas para que los estudiantes puedan estudiar. Los estudiantes, la universidad escucha a los estudiantes. ¿Qué hacemos de este comportamiento? ¿Por qué la gente es tan fanática acerca de esto? Y que se manifiesta de esta manera. Creo que hay dos cosas que la gente viene a Chicago a buscar conocimiento y realidad. Aquí no hay libro, persona, doctrina, sistema de creencias que contenga las respuestas para nuestras preguntas. Si usted tiene 3 graduados de Chicago, te va a tener por lo menos 5 opiniones acerca de cada tema. Cuando la gente viene a Chicago a trabajar juntas para empujarse unos a otros y para ser desafiados, Chicago ofrece un ambiente intelectual rico, pensamiento crítico, y nos empuja a tomar nuestro propio viaje. Todo el dogma debe abandonarse al llegar a Chicago, las suposiciones deben ser desafiadas y los métodos deben ser revisados y se debe escrutinar todas las ideas. En temas intelectuales se debe todo confirmar con tus colegas. Le dimos un doctorado honorario a la reina Isabel II. La única esperanza que tenemos al llegar a la verdad es suministrar ideas y pensamiento crítico, sometiendo las ideas al pensamiento crítico. La comunidad de Chicago quiere decir que entendemos las ideas y que importan mucho, aunque puede ser tedioso. Hablamos acerca de políticas macroeconómicas, sabemos que están subiendo en 0,5% el Producto Interno Bruto y que va a elevar a la gente fuera de la pobreza. Pero un programa de gobierno mal dedicado para hacer algo simple en un mercado puede desviarse del mercado y dejar a la gente sin ningún beneficio. Por eso que los estudiantes de la Universidad de Chicago trabajamos tan duro. Sabemos que tenemos una oportunidad en la vida para hacerlo bien la primera vez y hacer una diferencia. Nuestros héroes intelectuales del compromiso de Chicago para la verdad y el poder está aquí, con muchos logros previos, y quisiéramos pedirle a Sergio de Castro, uno de los padres fundadores de los Chicago Boys y héroe intelectual para nosotros, que por favor venga adelante para introducir el tema del tópico de hoy en día. Lamento informarles que Cristian Larroulé desgraciadamente no podrá asistir para recibir el Professional Achievement Award de 2010, con que ha sido premiado por esta organización. Su rol fundamental en políticas públicas y la transformación económica de Chile a través de libertad y desarrollo es el fundamento del premio. No cabe duda que Libertad y Desarrollo es uno de los más prestigiosos think tanks de Latinoamérica, y Cristian fue no solo uno de sus creadores, sino que fue su director hasta hace muy poco tiempo. Lamentamos no poder rendirle el tributo de nuestra admiración y cariño. Me han pedido que haga un recuerdo de Chicago y mi experiencia como alumno, y que presente a nuestro moderador para el programa de hoy. Todo eso en menos de 5 minutos. En Chicago aprendimos economía y adquirimos lo que es la esencia, creo yo, de su escuela de economía, el análisis lógico riguroso. También aprendimos la importancia del trabajo duro, muchas horas de estudio al día, todos los días de la semana y todas las semanas del mes. Esto durante 2 años. Otra enseñanza importante fue el trabajo en equipo. Compartíamos apuntes y a menudo, después de completar las enormes listas de lectura obligatorias, nos reuníamos a discutir los temas más complicados hasta entenderlos bien. Razón tuvo Einstein al afirmar que el éxito está compuesto por 90% de sudor y 10% de inspiración. Mucha agua ha pasado bajo los puentes desde que en octubre de 1958
3 egresados de Chicago fuimos contratados como profesores full-time en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Católica. A comienzos del año siguiente llegó un 4º egresado, con lo que se cumplió el compromiso de la Rectoría de contratar 4 profesores full-time, de acuerdo con el contrato entre la Universidad Católica, la Universidad de Chicago y el entonces punto 4º del gobierno de Estados Unidos, que financió el proyecto. El año 65 los profesores full-time llegaron a 10 y el año 95 subieron a 40, 20 del Instituto de Economía y 20 de la Escuela de Administración. El año 95, hace más de 15 años, fue elegido como decano nuestro querido amigo Francisco Rosende. Francisco es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y recibió en Chicago su máster en Economía el año 83. Empezó a hacer clases en la Católica hace 26 años, el año 84. Fue director de estudios del Banco Central entre el 85 y el 90. Fue miembro de la Comisión Antimonopolios entre 1999 y el 2001. Ha escrito varios libros, incluyendo un texto de estudio publicado el año 2000 titulado Teoría Macroeconómica. Ha publicado 65 artículos en revistas especializadas. Su gran conocimiento teórico, unido al trabajo práctico y analítico en el Banco Central y en la facultad, lo han convertido en un respetado y certero analista de la coyuntura económica nacional. Somos muchos los que esperamos con avidez sus penetrantes artículos mensuales en el diario El Mercurio sobre los problemas económicos que enfrenta Chile. Su paso por la facultad ha sido fecundo en realizaciones gracias a su liderazgo inclusivo que le hace fácil armar equipos con los directores del Instituto de Economía y de la Escuela de Administración y con los profesores. Así se resuelven las tareas exigidas por el notable progreso de la facultad. El magíster en Economía, con más de 35 años de existencia, ha continuado su desarrollo y cuenta con enorme prestigio internacional. A partir del año 2006 se desarrolla el magíster en Macroeconomía Aplicada y desde el 2002 está funcionando el doctorado en Economía, que atrae alumnos del extranjero y tiene ya 7 doctorados. La Escuela de Administración cuenta con 3 magíster, uno en Finanzas, otro en Ciencias de la Administración y un tercero en Dirección Estratégica de Recursos Humanos y Comportamiento Organizacional. Cabe mencionar que hace poco se cumplió la anhelada materialización de un moderno edificio frente al Cerro Santa Lucía como sede para estos cursos de posgrado. Tanto el instituto como la escuela aparecen consistentemente en los primeros lugares de excelencia en Latinoamérica en los rankings más prestigiados. Entre el año pasado y el actual, la facultad ha contratado 14 profesionales muy jóvenes, 9 en la Escuela de Administración y 5 en la de Economía, todos con su título de PhD. Así, la facultad ha llegado a 52 profesores full-time, 30 de ellos en la Escuela de Administración, de los cuales 25 son PhD, y 22 en el Instituto de Economía, de los cuales 18 son PhD. Francisco ha colocado gran presión y énfasis en la investigación de excelencia y en las publicaciones. No cabe duda que la facultad concentra el mejor y más completo cuerpo docente y de investigación de Chile. Ello explica que los mejores alumnos del país la elijan para estudiar Economía y Administración. Se han generado numerosos intercambios académicos con universidades líderes del mundo
Este flujo de profesores y alumnos extranjeros es otra demostración de la calidad y prestigio de nuestra facultad. Es para mí un agrado y un honor haberles presentado a nuestro moderador, decano profesor Francisco Rosende, para quien pido un gran aplauso. Bueno, muchas gracias, don Sergio. Quiero comenzar agradeciendo a la Universidad de Chicago, particularmente a Ryan Olsen, por esta iniciativa de formar un club de exalumnos para juntarnos, para discutir, para analizar, sin una prueba por delante y particularmente sin un core por delante, lo cual es realmente grato. Si bien nuestra formación nos ha llevado históricamente a dejar a la mano invisible estas actividades de coordinación, creo que las externalidades asociadas a juntarse y conversar bien valían la pena de este apoyo que nos ha dado Ryan y la Universidad de Chicago, el cual agradecemos profundamente. Creo que al iniciar estas actividades se plantea como una necesidad examinar cuál ha sido la influencia de Chicago en Chile y cuál puede ser el tipo de discusiones en el cual la marca Chicago o la influencia de Chicago puede estar presente en el futuro. De hecho, un elemento evidente y sobre el cual parte cualquier análisis dice relación con la enorme influencia que ha tenido la universidad en la historia económica de este país, algo que es reconocido ampliamente y los resultados de ello también son reconocidos en forma amplia. Cuando se origina el convenio Chicago Católica y cuando empiezan a manifestarse en ciertas proposiciones de política las ideas que trajeron los profesores que anteriormente habían estudiado en esa universidad, estas ideas eran revolucionarias. La diferencia que existía entre lo que Chicago enseñaba y las implicancias de política que ahí surgían y lo que se observaba en otros grandes centros académicos del mundo eran enormes. Y en ese aspecto era notable que en un país pequeño como este comenzaran a discutirse cosas que parecían totalmente alejadas de la ortodoxia, incluso prevaleciente en la economía industrializada. Hablar de libre empresa, hablar de tasas de interés libre, hablar de controles monetarios, hablar de aranceles bajos y parejos, era en ese contexto más una heterodoxia que una ortodoxia. Con el paso del tiempo, pareciera de que las diferencias entre las escuelas se han ido acortando. De hecho, hoy día las diferencias entre lo que se puede encontrar en economía, en negocios, en políticas públicas, en la Escuela de Derecho de Chicago, es relativamente menor con respecto a lo que uno encuentra en otros grandes centros académicos. Sin embargo, no obstante ello, pareciera que la coyuntura que se ha configurado en los últimos años ha vuelto a ir reconstruyendo diferencias, ha vuelto a poner en el debate temas que sentíamos superados. Y hoy día, de nuevo, estamos discutiendo respecto a si una economía de mercado es intrínsecamente inestable o una economía de mercado es estable en tanto se le establezcan los incentivos correctos. Hoy día, de nuevo, está en discusión si la gente es racional o se deja llevar por manadas que hacen que el sistema transite por equilibrios relativamente inestables y hagan necesario una mano relativamente fuerte del Estado controlando la actividad económica. También se está hablando respecto a si una economía de mercado libre, una economía de mercado abierta al exterior, es una economía en la cual se promueve una desigualdad en la distribución del ingreso. A partir de ahí, ciertamente aparecen preguntas respecto a cómo funcionan los mercados laborales, cómo se relacionan los mercados laborales con la institucionalidad que existe en los países. Cuestiones que en su minuto marcaron diferencia en Chicago, como señalé, pareciera que con el paso del tiempo esas diferencias se fueron estrechando, pero hoy día están nuevamente de moda. Y si uno abre muchos journals, si uno abre los diarios, descubre que está bajo un fuerte fuego, por ejemplo, la hipótesis de los mercados eficientes. Está de paso en cuestionamiento la idea de que la gente es racional. Y probablemente, dependiendo de cómo evolucione la economía mundial, dependiendo de cómo sean las relaciones, reacciones del sistema político a esta crisis que estamos enfrentando, veamos que se vuelven a abrir otros temas distintos a esto. En ese aspecto, lo que parecía una cierta convergencia, hoy día lo vemos en los blogs, lo vemos en los diarios, que vuelve a mostrarse como grandes divergencias. Ahí están las polémicas de John Cochrane con Brad DeLong y Krugman por un lado. Vemos la polémica que está teniendo Fama, Lucas versus Posner. Polémicas que parecen resucitar lo que en su minuto fueron las grandes controversias entre Milton Friedman y Modigliani y otros.
En ese sentido, creo que volver a juntarse, volver a discutir, volver a precisar cuáles son los puntos que deben servir de base para un análisis inspirado en el conocimiento riguroso, en lo que hemos aprendido de la teoría de la evidencia, parece más oportuno que nunca. ¿Qué tiene que ver esto con Chile? Mucho que ver. Yo creo que los progresos y las bases institucionales de nuestro país que fueron estableciendo los primeros Chicago Boys se sustentaron precisamente en la idea de que los mercados pueden ser eficientes bajo un marco institucional adecuado, que la gente responde a los incentivos que se le plantean, que una economía abierta es más eficiente que una economía cerrada. Todo eso pareciera en buena medida estar asimilado. Pareciera que en muchos sentidos las grandes batallas del pasado han sido superadas y lo que en su minuto pareció una posición minoritaria de los Chicago, una posición heterodoxa en cierto sentido, como se llamaba, y revolucionaria, fue ampliamente aceptado. Pero subsisten preguntas que están día a día en el debate y que tienen que ver con la forma en que se enfocan los grandes problemas de las políticas públicas. Así, por ejemplo, cuando estamos hablando de educación, siempre subsiste el debate respecto a si el problema se resuelve con más gasto fiscal o se resuelve primero estableciendo los incentivos correctos. Se establece en términos de cuál es el procedimiento para definir cuál es la estrategia de finanzas públicas correcta. Si vamos a aplicar los clásicos procedimientos que nos enseñó Aldor Harberg de evaluación social de proyectos o alguna fórmula de ello para establecer los triángulos asociados a cada proyecto público o vamos a usar otros criterios. Cuando se trata de hablar de distribución de ingresos, nuevamente, la pregunta está respecto a si la distribución del ingreso muestra desigualdades que están asociadas a las intervenciones igualizadoras del gobierno o son fallas inherentes al mercado. Y esos debates nos acompañan todo el tiempo. Dentro de nuestra agenda de políticas públicas aparece como un aspecto central el crecimiento. Y en la visión que tengamos del crecimiento se plasma la visión que nosotros tengamos respecto a cómo funcionan los mercados y cuál es la eficiencia relativa de las políticas públicas para resolver los grandes problemas que enfrenta el país. Pareciera que en los países la dinámica tiene mucho que ver con lo que algunos han llamado la teoría de la bicicleta. Si no crecen, se desestabilizan. Y este país hoy día se vuelve a plantear frente a la necesidad de crecer fuerte para ir resolviendo los problemas sociales y no entrar en una dinámica que puede terminar desestabilizándolo. En ese aspecto, creo que es particularmente relevante volver a juntarse, volver a discutir los basics y volver a sacar ideas. Y en ese sentido, creo que el panel que hoy día estamos llevando a cabo constituye un punto de partida de muchas actividades que esperamos realizar en los próximos meses en orden a reflotar ideas, en orden a discutir a partir de buenos principios de estudios de economía, finanzas, de políticas públicas, de derecho económico, qué podemos hacer para que este país tenga un mejor desempeño. Así como lo hicieron los Founding Fathers en su minuto y tuvieron gran éxito y finalmente ganaron la batalla intelectual. Pero lo que parecía el fin de la historia, como dijo Fukuyama, parece que empieza de nuevo. Y en ese sentido creo que la Escuela de Chicago sigue estando vigente y siempre tiene mucho que decir. Para discutir, conversar algunas ideas, quiero presentarle a los panelistas que me acompañan. A mi izquierda, en primer lugar, está Francisco Pérez, que obtuvo un MBA en la universidad, ha tenido un éxito muy remarcado en el ámbito empresarial. Actualmente es gerente general de Quiñenco, profesor de la Escuela de Administración de la Universidad Católica. A su lado está Ernesto Silva, que obtuvo el Master en Public Policies en la universidad. Actualmente es diputado, anteriormente desarrolló también la actividad académica en la Universidad del Desarrollo. Y finalmente Jorge Fábrega, quien es profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, tiene un PhD en Public Policies en la Universidad de Chicago. De acuerdo al formato que anunció anteriormente Tobías, cada uno de los opositores va a tener alrededor de 5 minutos, luego de lo cual les plantearemos preguntas y tomaremos preguntas de la audiencia respecto a los temas que ellos han planteado o algún tema en general que ustedes quisieran formular. Entonces, siguiendo el orden preestablecido, le ofrezco la palabra en primer lugar a Pancho Pérez. Muchas gracias. Bueno, antes que nada agradecer a la Universidad de Chicago y a todos ustedes por estar hoy día aquí. Ojalá que de esta reunión pueda salir un gran club que nos permita reunirnos más seguido con múltiples objetivos. Hablar aquí es muy difícil, pero tantos profesores que me enseñaron lo poco que sé, saben mucho más ellos que yo. ¿Qué podría contarles? Así que, dado que no quiero meterme en Honduras, voy a hablar de lo que acaba de sugerir mi amigo Francisco Rosende, la teoría de la bicicleta. Esa me gustó. Ahora, uno puede darle muchas acepciones a la teoría de la bicicleta, conocemos muchos tipos de bicicleta, pero yo quiero referirme básicamente y muy brevemente a la que tiene que ver con el crecimiento. Porque entiendo que el tema tenía que ver con qué pasa después del terremoto, hacia dónde va Chile.
La primera cosa que quiero decir es que creo que el crecimiento es la excepción y no la regla para la historia del hombre. Son 2,6 millones de años de homínidos en el mundo. Las primeras especies no crecieron nada. Recién el Homo sapiens tuvo la primera oportunidad de crecer, ¿ya? Y esos son los últimos 200.000 años. Y cuando uno se va a recorrer la historia económica se da cuenta que entre el año 5000 antes de Cristo y el 1800 después de Cristo, la tasa de crecimiento de la población creció menos del 1% por año. Y el per cápita del año 5000 antes de Cristo se calculó en $130. El año 1500 después de Cristo era apenas 175. Recién en el año 1800 llegamos a $250. Es decir, el hombre necesitó 7000 años para duplicar su ingreso per cápita. Si estamos pensando en la teoría de la bicicleta, la primera cosa que uno tiene que entender es que crecer es difícil, ¿eh? No es fácil. La cosa cambió el año 1800 con la revolución industrial y al año 2000 el PIB per cápita había crecido a $8.175. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que produjo esta revolución? Básicamente dos cosas. El cambio tecnológico, que reversó básicamente la escasez de recursos, y el aumento del estándar de vida, que lo que produjo es un aumento de la fertilidad. ¿Ya? Esas son quizás las dos razones más importantes por las cuales el hombre descubrió el crecimiento recién, por allá por el año 1800 después de Cristo. El output por trabajador y datos de Estados Unidos, entre el año 1800 y el 1870 crecía a 0,5% por año. Entre el 1870 y 1929 subió a 1,6%. Entre el 50 y el 73, 2,1%. Pero fíjense que entre el 73 y el 95 volvió a caer a 0,6%. ¿Qué pasó? Porque es lo que nos empezó a pasar como grupo de seres vivos que habita este planeta. Básicamente nos encontramos con las restricciones de recursos que se tradujeron en aumento de precios de las materias primas, particularmente el petróleo, ¿se acuerdan por allá por el año 73? Los baby boomers, que básicamente incorporaron gran masa de trabajadores no capacitados al mismo tiempo a la fuerza de trabajo. Cuando uno se mete más en los detalles, a la conclusión a que llega es que, y constitutivamente, al revés de lo que escuchamos todos los días, es que la principal fuente de crecimiento ha sido el avance del conocimiento. Básicamente, lo que podríamos llamar en la función Cobb-Douglas de los modelos de Solow, el cambio tecnológico. ¿Ya? Del 3,1% que aumentó el producto en los últimos años, básicamente en el siglo XX, el 34% lo explica el cambio tecnológico. Un 25% está explicado por cantidad de trabajo, 16% por mejora del capital humano, o si ustedes quisieran relacionado con la educación, 12% incremento del capital físico, 11% economía de escala, 11% mejora la asignación de recursos. Es decir, el tema clave parece ser el cambio tecnológico o el conocimiento, que es un tema que en cierta forma está soslayado o está relativamente ausente de las herramientas de teoría que manejamos nosotros y también en cierta forma ausente o no es un gran protagonista en las políticas públicas. Uno sí ve la educación, pero el que básicamente tiene que ver con capital humano, pero este punto en particular, que está relacionado con la educación, pero no es exactamente lo mismo, que es un poquito de lado. Indudablemente que la educación es un tremendo desafío para nosotros. Veo aquí a Claudio Zapelli, hace un par de años atrás me tocó participar con él y con Francisco Rosendo en un panel sobre crecimiento. Nos contaba Claudio en aquella época que nuestro nivel de educación es medido por los resultados de las pruebas, es la mitad, obtenemos ahí la mitad de lo que nos corresponde por desarrollo. Y un sigma de mejor rendimiento en estos test implica un 1% de crecimiento al año para un país. Clave la educación, y tenemos un tremendo vacío en eso. También son clave las instituciones, que fue el tema que tocó Francisco en esa presentación. Y las instituciones tienen que ver no con los edificios ni con los organismos que desarrollan los temas en los estados, sino que básicamente con aquel conjunto de reglas, procedimientos y comportamiento ético y moral que está designado a conducir el comportamiento de los individuos a maximizar la riqueza o utilidad de los principales, es decir, de sus mandantes, ¿ya? Que no arranquen con el botín, sino que básicamente trabajen y cumplan con el contrato por el cual se
fueron contratados. Es decir, si se percibe mayor riesgo de expropiación, por cualquiera sea esta la fuente, obviamente se invierte menos y se crece menos. Y ahí también está el tema de los impuestos, sobre todo no los impuestos de ahora, sino los impuestos del futuro. ¿Cuáles son los puntos clave? Y con esto termino. Básicamente, si queremos cambio tecnológico o si queremos crecer y producir este cambio tecnológico, capital humano, inversión, porque de hecho muchos de los incrementos de conocimiento llegan con las máquinas. Cuando uno compra máquinas nuevas, cuando uno instala plantas nuevas, cambia los procesos productivos y va incorporando mejoras tecnológicas. Asociaciones estratégicas, es decir, globalización, inversiones en el extranjero para aprender y traer y reimportar a Chile conocimientos aprendidos en el extranjero, investigación y desarrollo, reasignaciones, flexibilidad laboral, ley de quiebra, expectativas, viajes, o sea, conocer el mundo, estimular el gap entre el ingreso efectivo y el ingreso deseado, ¿ya? Y por último, probablemente incorporar tecnologías más eficientes desde el punto de vista de la depreciación. Yo creo que esos son los temas que podemos probablemente discutir en lo que queda de la presentación. Muchas gracias, Pancho. Ernesto. 5 minutos. Bien, gracias. Yo diría que si bien se decía que esto no es un examen, es lo más parecido a eso, digamos, que no tenga nota, estar sentado acá ante esta audiencia y tener la posibilidad de conversar. Yo quería primero sumarme al reconocimiento que hizo usted a Cristian Larroulé. Yo creo que es un orgullo para los exalumnos de la universidad ver que ha sido reconocido y ver también lo que está haciendo, porque él ha reunido varias de las cosas que yo creo que definen parte de la identidad de Chicago, que es rigor analítico, vocación de influencia y perseverancia, porque eso es algo de todos los días. O sea, no es un día solamente, sino que es la constancia en el tiempo. Y decir que en el caso mío es mucha el entusiasmo de participar acá, tiene una connotación además familiar. Yo en parte fui a la Universidad de Chicago por lo que vi en mi papá, que también es exalumno de Chicago, y que lo que yo siempre vi ahí era que eran parte de un grupo, que había un proyecto que se compartía una visión sobre lo que se quería para Chile, desde economía también, y me pareció que había una vocación que era muy interesante y que perseveró en el tiempo, en la relación con los maestros, en el seguir formando equipos, y eso tenía valor. Ahora, en lo personal, para mí Chicago fue difícil, porque yo soy abogado, y fui a estudiar políticas públicas y mucha economía, y en el fondo es una manera de empezar a aprender a pensar distinto. Y fue muy útil, porque para la actividad que estoy ahora, que era a la que me quería dedicar, yo creo que fue un muy buen complemento, que es la política. Y dado que mi actividad hoy día es la política, yo quiero aportar una mirada también desde la política, en esta discusión de Chicago. Y voy a hacer muy pocos comentarios. Lo primero es constatar algo, que es que Chile cambió, y la renovación acá no puede esperar, y no puede esperar a la Universidad de Chicago, no puede esperar a los liderazgos. Es una demanda de un nuevo escenario, y yo voy a poner solo 3 ejemplos. El primero es en términos de oportunidades, cómo los 3 primeros quintiles en tan poco tiempo han cambiado de manera tan radical su acceso a la educación superior. Es muy fuerte, y yo creo que esto va a seguir cambiando. Lo segundo es un tema de cómo van cambiando las generaciones, y algo más cultural, y en esto hay muchos ejemplos. Los jóvenes confían menos. Lo que está abajo son los distintos tipos de instituciones, carabineros, partidos, los diputados, tienen poca confianza en nosotros, las instituciones financieras, la AFP y otras. Los jóvenes confían menos, y esto siempre lo empezamos a ver en respeto hacia otros. Hay un cambio en la sociedad muy grande, y eso también demanda nuevas miradas a los problemas. Y lo tercero es que también en la mirada del Estado, este es el ranking de competitividad del IMD publicado este año, Chile cayó. Chile cayó 3 lugares, había mejorado durante un tiempo, pero ojo con la competitividad del Estado. O sea, Chile está en un escenario distinto y enfrenta necesidades de nueva mirada. Y en ese sentido, una universidad que ha sido influyente en la formación de líderes para entornos tiene que ser capaz de entregar un core, que yo creo que está en lo que se ha planteado acá, que tiene que ver con el rigor analítico, con la capacidad de pensamiento lógico, con extraer conclusiones de la evidencia, pero que también sea capaz de entender y ser hábil para enfrentar contextos distintos, y que interpreten su entorno. Y yo esto lo he comentado en alguna otra oportunidad, y creo que uno lo puede mirar también generacionalmente. En los 70 hubo una generación que enfrentó una crisis institucional. El tipo de problema era distinto. Había tensión en la sociedad, había que
había que tener ciertas habilidades de liderazgo, radicalidad tal vez, había un contexto. En los 90 después había una necesidad de una transición de tipo política, aun cuando siguen presentes las discusiones que planteaba Francisco, yo creo que de otra forma, y por lo tanto eran otro tipo de habilidades las que se requerían. Y hoy día pareciera ser que se requieren generaciones que puedan avanzar también a enfrentar otro tipo de transición de carácter más social, ya no político, y de avance hacia más oportunidades, que es algo que yo diría se ha discutido o estado bastante en la discusión pública, incluso desde el punto de vista de lo que yo planteo en lo político, en la campaña presidencial. Y esa nueva como transición o el nuevo Chile, yo diría que va de una lógica de una sociedad que ha ido avanzando en los últimos años hacia una lógica de protección y que debiera ir girando hacia una lógica más de promoción, de oportunidades hacia las personas. Y de una sociedad cuya composición social, cuyos sueños, que nosotros usamos no mucho esa palabra, sus aspiraciones han cambiado. La gente tiene otras metas, accede a otros bienes, espera otras cosas para sus hijos, distribuye de otra manera el ocio y el trabajo. Yo creo que ahí hay una transición que ha ido cambiando. Y lo tercero es que hemos ido avanzando en una sociedad que era un poco global, en un tiempo una sociedad fuertemente globalizada, y eso genera demanda. Y en ese sentido, yo creo que la Universidad de Chicago ha tenido, como lo han planteado ustedes desde hace más de 60 años o 50 años, una influencia muy grande en Chile, y yo creo que la tiene que seguir teniendo hacia adelante, y lo está haciendo. Y así como hay preguntas para nosotros, creo que también hay preguntas para la universidad. ¿Cómo proyecta su visión hacia el resto del mundo? ¿Cómo proyecta su visión hacia América Latina? ¿Cómo se vincula en el avance y el desarrollo de las políticas públicas? Y aquí algunas reflexiones que yo planteo. La primera es la capacidad de articular redes y apoyar la renovación de los liderazgos. Y eso requiere formación de equipos, formación de redes, trabajar de manera no individual. O sea, yo creo que las universidades, acá hay decanos, autoridades, de ir formando núcleos que vayan a la universidad, no solo individuos, tratar de fortalecer eso, que se vayan generando redes. Lo segundo, acá se ha hablado bastante de economía y de la formación económica. La universidad también ha ido diversificando los alumnos, yo diría, de disciplinas distintas que está recibiendo desde Chile, y también a problemas distintos multisectoriales, como ha ido cambiando, creo que también se requiere más trabajo multidisciplinario. Yo creo que instancias como esta, de acercar distintas miradas, pueden ser muy útiles. Aquí hay próceres de la evaluación de programas y de política, y lo han hecho desde la Universidad Católica y desde otros proyectos, pero está la pregunta de qué va a hacer la Universidad de Chicago en eso, si es que va a aportar cada vez más en la evaluación de programas en Chile, como otras instituciones también lo están haciendo, con experimentos, entiendo que con la Católica, algún otro. Yo creo que ahí hay una vocación o una pregunta que hay que plantearse, y yo creo que el foco debe estar, en mi opinión, en tratar de interpretar las necesidades como en su momento se hizo mirando a 50 años hacia adelante, en qué van a requerir los liderazgos. Yo creo que los tres focos principales, y es simplemente repetir lo que ha dicho Francisco, en la línea de capital humano. Yo creo que en la medida que nosotros construyamos más y mejor capital humano, el país avanza. Segundo, instituciones. Yo creo que hay que fortalecer reglas del juego que sean conocidas y que tengan buen enforcement, hace que las cosas funcionen, y yo creo que todavía tenemos mucha tarea pendiente. Y yo creo que lo último es avanzar y en lo que pareciera que se ha ido durmiendo un poco en los últimos años, que es la capacidad de innovar y emprender, y tratar de ser capaces de proponer y plantear reformas micro que permitan generar con mayor fuerza ese espacio. Gracias, Néstor. Jorge. Bueno, primero me quiero sumar a los agradecimientos. Lo bueno de ser el último es que no tengo que repetirlo, así que simplemente agradecer a la Universidad de Chicago y a los que coordinan esta reunión por esta gran iniciativa. Espero que no sea solamente un inicio, sino sea de aquí saquen muy buenas cosas para Chile. Yo quiero comentar una sola cosa, que es una inquietud en torno a cómo podemos mejorar la gestión de las políticas públicas en nuestro país. Y en eso, usando como punto de partida, ya que era el tema de conversación hoy día, era de qué es lo que viene ahora después del terremoto, recordar por un segundo lo que pasó los días inmediatamente después del terremoto, que hubo una gran descoordinación, los sistemas fallaron, ¿ya? Y lo que sí funcionó, ¿ya?, fue la iniciativa descentralizada, espontánea, de las personas tratando de buscar a sus conocidos, de las personas que querían ayudar, ¿ya? Y ahí donde fallaron
donde falló en los sistemas de alarma, las personas que tenían acceso a mensajería de texto pudieron comunicarse y comunicarse a través de las redes sociales que están creadas sobre eso, y usar eso para pensar ahora cómo se gestiona política pública y se aprovecha eso. ¿Por qué lo digo? Y me voy un paso un poco más atrás. Porque en estos tiempos de globalización y de alta incertidumbre, nosotros tenemos la mala costumbre de pedirle al Estado más de lo que realmente puede dar. Y el Estado o los que están a cargo de las funciones públicas se ven obligados a ofrecernos más de lo que nos pueden realmente prometer o cumplir. Y eso los ata de manos, porque nunca van a cumplir totalmente sus promesas. Son en un contexto de alta visibilidad, por lo tanto bastante criticable, muchas veces con un costo de oportunidad altísimo de no participar en otras iniciativas que le podrían dar, por ejemplo, mejores satisfacciones en términos de remuneración, con mala fama y por lo tanto hace muy difícil a las personas integrarse y participar en políticas públicas porque los incentivos van en la dirección contraria. Para muchos se transforma en un apostolado y yo encuentro absolutamente legítimo, como mencionaba Ernesto, que algunos piensen que tengan otras metas y que no sientan el deseo de participar activamente de las políticas públicas. Entonces es un desafío para el Estado, porque no necesariamente controla las variables que afectan las políticas públicas que se hacen y no necesariamente puede atraer a todo el capital humano que es necesario para llevarlas a cabo. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña este tipo de cosas como la que pasó días después del terremoto? Creo yo que la lección y la pregunta para los gestores de políticas públicas va en el sentido de cómo aprovechar y canalizar las energías que se desatan, que buscan cooperación. Las personas quieren buscar soluciones. ¿Y cómo se hace eso? Y eso se hace, como bien decía Ernesto, articulando redes. Entonces ahí donde yo recuerdo en este minuto al profesor Ronald Barthes de la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago cuando nos da el concepto clave. Lo que el Estado tiene que transformarse es un Estado intermediador, un Estado que hace brokerage, que genera capital social. Y un Estado que ayuda a los ciudadanos a transformarse no en objetos de políticas públicas, sino en los sujetos de ellas. Una idea, solamente la pongo sobre la mesa, de cómo eso se puede hacer. Ya hemos logrado un gran avance al poner un piso en el acceso a información con la ley de transparencia. Toda información ahora es de acceso público, excepto que se pueda en algunos casos indicar que es información sensible y no es pública. Pero toda la información que genera el Estado es pública, pero ahora hay que hacerla accesible de una manera que no solamente sirva para hacer accountability, sino también para hacer gestión. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si el Estado pone a disposición de la población la información y los bases de datos que tiene, investigadores pueden generar conocimiento a partir de ellos, desarrolladores pueden generar soluciones de software para ellos, los ciudadanos pueden transformarse en los fire alarms para mejorar el accountability, y los contribuyentes pueden eventualmente mejorar el conocimiento de dónde se puede hacer un buen financiamiento con sus tributos. En suma, para terminar, esto que yo estoy diciendo no es una cosa hacia futuro, sino una cosa de presente. Y si no me creen, no es un problema tecnológico el que tenemos, sino un problema político. No es tecnológico y yo les invito a que pongan en sus smartphones, los que andan con smartphone, data.gov y van a ver qué se está haciendo. Hace 13 meses en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos puso 47 bases de datos a disposición de la población. Hoy, 13 meses después, son más de 220.000 bases de datos, para que la creatividad de la propia población ayude a ¿qué? A generar mejores soluciones. Para las personas que tengan preguntas y digan, ¿por qué no se hace tal idea? Y hay alguien que dice, mira, yo no quiero trabajar en el Estado, yo estoy bien en la versión que estoy, pero yo sé hacer eso, y hace la solución, y esa se sube, y ustedes, si tienen la oportunidad de meterse ahí, van a ver soluciones hechas por los propios ciudadanos, sujetos de políticas públicas. Vayan a data.gov.uk en Gran Bretaña, acaba de empezar hace un par de meses atrás, también va hacia allá. El problema no es técnico, el problema es político, porque todavía nosotros vivimos en una lógica en que la información centralizada, yo la tengo, es poder, y en consecuencia no la comparto. En mi ámbito, a mí me ha pasado más de alguna vez que yo he solicitado algunas bases de datos de otros investigadores y es a veces difícil que la compartan. Eso es un error. Ahora,
los incentivos a nivel individual son a hacer eso. Porque tú tienes una renta monopólica por tener la información. Por eso que esto es una decisión que tiene que ser de tipo político. Y el Estado, desde las autoridades máximas del Estado, ponga a disposición de nosotros, los ciudadanos, para que aprovechemos todas nuestras iniciativas individuales para hacer de esa información lo más útil posible. Si esa información hubiese estado disponible, y si las estructuras necesarias informáticas para ello hubiesen estado disponibles, quizás algunas personas no habrían fallecido después del terremoto. Hay un cambio adicional que tenemos que lograr, y es un cambio de una mirada cultural. Todavía miramos al Estado de manera paternalista. Incluso la estrategia digital que tiene el gobierno desde hace varios años sigue todavía siendo una propuesta que lo que básicamente propone es: voy a integrar mis sistemas para hacerlos más visibles a la población, pero no la integra a ella a ayudarle a mejorar las políticas públicas. Termino con una última reflexión. El Estado no es capaz de darnos lo que nos promete. El Estado tiene que transformarse en un intermediador de nuestras propias iniciativas. Yo creo que eso va directamente en el espíritu que, como aquí se ha comentado, los primeros alumnos de Chicago trajeron a Chile. Y se refiere a que no confiar solamente en una mirada centralizada, sino en dejar que los incentivos individuales emerjan. Yo soy optimista de que esto va a pasar tarde o temprano en Chile, pero es un llamado también a las autoridades a que lo inicien lo antes posible. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. De acuerdo con la pauta de los organizadores, me corresponde dar inicio a la primera ronda de preguntas y después voy a ofrecer la palabra a quienes quisieran plantear alguna pregunta o comentario. En primer lugar, quisiera preguntar, y voy a plantear todas las preguntas juntas, digamos, a Francisco Pérez, ¿cuál es su perspectiva sobre el tema de la innovación? Y lo planteo en los siguientes términos. Uno de los comentarios que recuerdo de algún profesor de Chicago, cuando se justificaban muchas intervenciones sobre la base de la existencia de externalidades, decía que habitualmente las externalidades eran el último recurso de un mal teórico. Y aquí lo que habitualmente se escucha en el debate público es que debería haber una gestión estatal más intensa en orden a subsidiar el proceso de innovación. Dentro del argumento que tú planteas, aparece la innovación como un elemento importante. ¿Cuál debería ser el enfoque de las políticas públicas respecto a ello? Aprovecho de preguntar la misma pregunta para Ernesto y Jorge respecto al tema instituciones. Yo creo que Chile se ha caracterizado dentro de la región por trabajar desde hace varias décadas en construir un marco institucional bastante sofisticado, respecto al cual en algún minuto podríamos haber dicho que era eficiente. De un tiempo a esta parte, cabe la sospecha razonable de que hemos tenido algún grado de inflación de instituciones. Existe una confianza bastante fuerte en términos de que creando instituciones uno resuelve problemas. Una de las instituciones que estamos hoy día empezando a discutir es el CERNAC financiero. Antes hemos discutido más ministerios y eventualmente podríamos crear más ministerios. Lo que me trae al recuerdo un comentario que alguna vez hizo Álvaro Bardón, que decía que tenemos problemas de vivienda porque hay Ministerio de Vivienda. Bueno, en el tono de Álvaro era un comentario esperable, digamos. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿cuál sería la forma de enfocar el tema del diseño institucional, el cual se entiende que es dinámico? ¿Cómo debemos ir evaluando la eficiencia del aparato institucional, considerando que existe progresivamente la tendencia a pensar que sobre la base del desarrollo de nuevas instituciones podemos ir resolviendo temas de competencia, temas de políticas sociales, etcétera, etcétera? Les dejo esas preguntas y posteriormente tomamos preguntas de la audiencia. Tengo mi profesor Fontena aquí al frente. ¿Cómo podría proponer yo a esta altura un subsidio a la innovación? Me pone un 2. ¿Ah? No, la verdad que el tema no creo que venga por el lado de los subsidios, o que sea necesario subsidiar, porque la verdad que el valor que se crea está privatizado, está capturado por el que lo crea. Entonces, y las externalidades las hay, pero más que tener que ver con subsidios, tienen que ver probablemente con regulación. Y déjenme darle algunos ejemplos. O sea, derechos de propiedad intelectual. Chile no es el campeón del respeto a los derechos de propiedad intelectual. Entonces, ahí hay una externalidad negativa en donde no necesariamente si uno invierte en innovación va a capturar la renta de la inversión que hizo. Entonces, ser más
serio en empujar el derecho, o sea, el respeto a la propiedad intelectual es un elemento que ayuda a que en Chile se invierta más en innovación, un ejemplo. B, impuestos. El impuesto a la renta, ¿cuánto es el impuesto a la renta? Alguien va a decir, a lo mejor va a ser un 20 dentro de poco, la tasa de primera categoría. Hoy día el 17, pero la verdad que no es verdad. Es el 17 o va a ser el 20, si a uno le va bien, ¿no es cierto? Pero no todos los proyectos son proyectos exitosos. En realidad, uno termina pagando 0, o sea, por los proyectos que le va mal, no menos 17, y 17 por los que le va bien. Entonces el impuesto a la ganancia, a la utilidad, como está presentado, como está, es una barrera a la innovación. A lo mejor es un costo que la sociedad tiene que pagar para recaudar impuestos a la utilidad de las empresas, pero hay ahí, por ejemplo, una barrera que hace que haya ciertamente impuestos a la innovación. Yo creo que cuando uno ve el crecimiento, no necesariamente hay que producir innovación, sino que hay que incorporar la innovación a más empresas o a más actividades. Y eso tiene que ver con la movilidad de factores. O sea, si yo tengo una empresa vieja, en el sentido schumpeteriano, no se puede reasignar porque la gente cree que cerrar una empresa para liberar recursos es una mala política y es inhumano, digamos, porque el mercado es cruel. Obviamente que lo que estoy haciendo ahí es frenar la capacidad de que esas personas y esos recursos se reasignen a industrias en donde el coeficiente, ¿no es cierto?, en la función Cobb-Douglas es más productivo, ¿ya? Y eso es también extender la innovación. Yo creo que también, por ejemplo, hay temas tributarios con la inversión extranjera. O sea, si uno como chileno va a invertir en el extranjero, y esto lo conozco por experiencia propia, digamos, con algunas empresas que hemos adquirido recientemente, por ejemplo, en Francia, todo el sistema tributario es muy oneroso. Entonces, uno tiende a probablemente, por razones tributarias, concentrar su esfuerzo de inversión en Chile. Y quizás por eso es que la bolsa chilena está arriba de sus máximos históricos, en circunstancias que todo el resto del mundo está a múltiplos bastante más bajos que lo que fueron sus máximos históricos. O sea, hay razones tributarias para quedarse acá. Eso, al no salir uno, se incorpora menos a otras tecnologías, a otras prácticas que podría el día de mañana traer a Chile, y eso también es un freno de innovación. O sea, yo creo que 80% de la innovación en Chile probablemente tiene que ser importada, ¿ya? Pero obviamente, pero uno puede, o sea, no hay que olvidarse que probablemente no sé, cerca del 40% de la fuente de crecimiento es el cambio tecnológico, ¿ah? Y eso, si no lo logramos difundir en forma más completa, va a ser difícil que crezcamos a tasas muy altas. ¿Yo primero? Sí, ¿aló? Yo creo que lo primero que hay que recordar es que, a diferencia de cuando nosotros analizamos una empresa en la cual, con cierta simplificación, podemos decir que los intereses están alineados con la rentabilidad, la utilidad de la empresa, cuando pensamos en políticas públicas tenemos multiplicidad de actores con distintos objetivos, ¿ya? Y en los cuales todos son importantes y nadie es excluible, y por lo tanto el mecanismo de solución no puede hacerse como si fuese un solo individuo actuando de manera racional, sino una acción colectiva. Tomando eso en consideración, históricamente la respuesta fue hagamos un nuevo ministerio, hagamos un nuevo comité, hagamos nuevas reglas institucionales formales. Y eso funcionaba bien en la medida de que los otros factores que afectan los resultados estaban controlados. O sea, funciona bien en economías cerradas, en economías con altos costos de transacción. No hay otras alternativas. Está relativamente bien controlado el impacto de las acciones que uno hace. Pero en el contexto, y reitero lo que comenté antes, en el contexto de alta globalización y en los cuales los factores que afectan una política no los controla la organización, esa forma de generar soluciones genera más rigideces que buenos resultados. Por eso, yo vuelvo a reiterar, yo creo que la innovación desde el punto de vista institucional pasa por aprovechar lo que en una cierta literatura le llaman del crowdsourcing, obtener información desde otros que están fuera de las organizaciones. Y eso lo puede hacer el Estado o organizaciones públicas mostrando lo que tiene para que otros puedan generar soluciones. Yo creo que innovación va por esa vía en el caso del sector público. Una última reflexión sobre eso. Al respecto,
las soluciones van a pasar necesariamente por lo que entonces ya había dicho Ernesto, que es hacer énfasis en la promoción, énfasis en obtener de los clientes, ciudadanos, dependiendo sea el caso, ideas y soluciones que no necesariamente son gestionadas ni diseñadas a priori, sino que van emergiendo como propiedad emergente de las redes. No quisiera decir más porque yo sé que Ernesto quiere agregar un par de puntos. A ver, yo creo que Jorge mencionó una parte, pero en los temas de modificación institucional lo que creo que hay que volver a revisar es el supuesto de comportamiento. El mismo que se aplica para la toma de decisiones de cualquier agente económico, hay que aplicarlo a cómo se comportan los agentes políticos. Yo soy uno de ellos, digamos, hoy día, y en ese sentido su lógica también va a ser maximizar y ojalá también su reelección, su influencia, y eso suele traducirse en dos tipos de comportamiento. Niskanen hablaba de la maximización de los presupuestos, que es una lógica de inflar los tamaños, digamos, y otros han hablado también de la lógica de ampliar las redes de influencia a través de hacer crecer el Estado. Entonces, hay que tener ese supuesto, va a estar ahí, o sea, no podemos apelar, digamos, solo a la ética para poder modificar o ir haciendo mejorar las instituciones. Eso es un dato, yo creo que, y eso hay que tenerlo presente. Y hay problemas de acción colectiva, como plantea Jorge, pero yo quizá uno lo puede mirar la diferencia entre lo que pasó entre los 70 y 80 y lo que puede pasar hoy día. Los costos de transacción para generar cambios institucionales son distintos. Con todos los problemas que pueden haber habido durante los años 70 y 80, había un plan coherente que respondía a una línea de acción y permitía generar una institucionalidad que producía un cambio y respondía a un diagnóstico. Cuando uno quiere hacer cambio hoy día, tiene que negociar y transar y llegar no a primeros óptimos y a veces no a segundos o a otros, y por lo tanto se requiere otro esquema de negociación. Entonces, la pregunta en un contexto donde está este supuesto de comportamiento, cuando hay problemas de acción colectiva y donde están estos costos de transacción o de dificultad para generar avance, yo creo que desde la perspectiva más práctica hay ciertas cosas que pueden ayudar. La primera es transparencia. En la medida que se genera más información sobre lo que está haciendo el Estado, bien o mal, genera más perspectiva o respuesta ciudadana sobre la molestia cuando se genera ineficiencia o cuando se ensanchan las instituciones o se genera, como yo diría, más tamaño de lo necesario. Lo segundo es traspaso de decisiones al ciudadano. Si nosotros podemos hacer cada vez más que las opciones estén prestadas en aquellos ámbitos, hoy día es un debate que nadie se atreve a dar mucho, pero profundizar los modelos de voucher en educación y llevarlos a salud y a la rehabilitación de reos y al cuidado de menores y en otras cosas, y entregar más decisión a las personas a través de avanzar en esa línea, creo que también genera o va generando incentivos de empoderar a las personas a tomar decisiones, incluso de cómo asignar recursos, cómo asignar parte de su impuesto, sin necesidad de avanzar en cambios institucionales tan fuertes. Y lo último tiene que ver con la competencia, y eso en la industria política. Yo creo que nosotros tenemos una tarea pendiente en introducir más competencia en la política. En la medida que se genera más competencia en la política, se va generando un poquitito espacio para innovar en ese tipo de temas y para evitar la generación excesiva de redes permanentes que pueden generar captura. Y en eso, para efectos de cambios institucionales, la literatura en distintos países avanza de distintas formas. Algunos le entregan a un ente, a un tercer ente, digamos, fuera de la lógica de los incentivos, a un consejo sabio de hombres buenos, la generación de white papers o de buenas ideas o recomendaciones. Alguien dirá, otra burocracia más. Pero está poniendo en la discusión ciertos temas que no puedan estar. En Chile eso se ha hecho, pero por privados. Y en la última década se hizo 2 veces. Lo hizo el CEP el año 2002. O sea, yo diría, se ha hecho más veces, pero de las veces relevantes. Lo hizo el CEP el año 2002, en paralelo al trabajo que había ido haciendo el gobierno, y generó, después de la crisis del gobierno de Lagos, las grandes modificaciones de alta dirección pública, compras públicas y otras. Y un segundo cambio o análisis institucional de este tipo lo hizo el año pasado el Consorcio de Reforma del Estado. Y yo creo que ahí nuevamente las personas tienen capacidad para generar conocimiento que avance el tema institucional. Gracias, Ernesto. Tenemos algunos minutos para tomar preguntas, si es que alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario. Se mide, ni se evalúa, ni se compara
entonces existe una ideología creciente, como decía Francisco, de personas que creen de que la solución está con más Estado y más Estado, porque nunca han tenido la oportunidad de comparar qué está produciendo versus cuánto está costando. Y la pregunta es justamente cómo ven ustedes que se podría abordar ese tema, ahora que hay gente que de alguna manera propicia estas ideas en el gobierno, si hay posibilidades reales de llegar a un planteamiento en esa materia. Gracias, Alfonso. Juntamos un par de preguntas por si hubiera otra para tener... Francisco Mosó. También para los tres, si es que como Club de Exalumnos de la Universidad de Chicago tuviéramos que proponer una sola idea que tuviera alto impacto en crecimiento y que fuera políticamente factible o con gran probabilidad de poder llevarse a cabo, ¿cuál sería esa para cada uno de los tres? Ok, tomamos estas dos preguntas por ahora. ¿Parto yo? Vale. En el tema de metas y medición de resultados, ayer hubo un seminario bien interesante donde analizamos el tema de la nueva propuesta del Ejecutivo, que es la unidad de cumplimiento, que se llama, que es un nombre muy elegante para poder decir, hablemos de en vez de hablar de insumos, cuántos carabineros más en las calles, o en vez de hablar de productos, cuántas rondas policiales más genera el Estado, hablemos de resultados. Cuánto va a bajar la delincuencia en una unidad de tiempo o en un periodo determinado. Yo creo que ahí hay buena experiencia en el mundo en eso. En Chile se han hecho intentos de evaluar algunos programas, yo diría en los últimos años, de manera muy formal. Ayer tuvimos un seminario discutiendo eso, y yo creo que ahí se puede hacer algo muy fuerte. O sea, en la medida que lo que se ponga por delante sean los resultados, se puede avanzar mucho en la mejora institucional y en la manera que las personas responden a qué está pasando. Ahora, eso sí tiene una restricción, que es que, a diferencia de las organizaciones privadas, el Estado muchas veces pasan dos cosas, o que los resultados no son observables, o que los procesos no son observables. O sea, no es muy difícil evaluar los resultados de la diplomacia o del ejército en tiempo de paz. Y en eso hay mucha discusión también en la literatura, pero en la medida que cambie el foco no hacia los insumos y sí hacia los resultados, se puede avanzar mucho. Yo creo que ahí Chile tiene una tarea pendiente, no solo en echar adelante esta unidad que existe y se está mejorando y se le está dando más difusión, sino también vincularlo al proceso presupuestario. La experiencia en otros países del mundo lo que hacen, que tiene problemas porque se generan compartimentos estancos, es que los ministros no negocian con sus agencias los presupuestos, con los servicios públicos. Van a comprarle servicios y se comprometen a prestarle una determinada calidad de servicio o estándares. Y eso es lo que se mide y se evalúa. Y yo creo que ahí hay un tema relevante. Y respecto de una reforma, yo modificaría el estatuto docente y modificaría el mecanismo de selección de directores. Y trataría de, si lo podemos comprar, comprarlo. Si es que podemos partir de cero con los nuevos desde hoy día, partir. Y respecto a los directores, los liberaría de profesión, que no fueran solamente profesores. Lo haría seleccionar por mérito, ya sea alta dirección pública u otro. Haría que su remuneración fija dependiera de la vulnerabilidad del colegio. Lo haría firmar convenio de desempeño 3 años. Y creo que con eso uno puede partir discutiendo los demás temas. Gracias. No sé quién quiere seguir. A ver, en el tema de la evaluación de proyectos, le volvería a Ernesto Fontaine la responsabilidad de formar a los administradores públicos en evaluación de proyectos, lo primero que haría. Y en el tema del crecimiento, tenía anotado el estatuto docente, pero en realidad lo que yo haría es achicar el tamaño del Estado. O sea, y que tiene que ver con empoderar a las personas para que ellas asignen tomen sus propias decisiones. O sea, la peor plata es la de una gastada por otro. Y en definitiva, o sea, yo creo que falta todavía un poquito de discusión respecto de qué le queremos pedir a nuestro Estado. O sea, al final del día es una entelequia que nosotros mismos inventamos. Así que... Esto es sobre el tema de la evaluación. Un punto importante es que esos análisis sí se hacen. Existen los PMG, los BGI. Sí existe análisis, pero no lo conocemos. Y creo yo, es el problema, que no podemos hacer accountability de ello. Si eso estuviese de alguna manera accesible,
y la respuesta se da sola, digamos. Ahí podríamos saber si están bien gastados o no. Ahora, existen, pero los incentivos de las metas que están asociadas a esos programas no están bien diseñados, porque los diseña la misma persona que va a ser evaluada y uno sabe lo que pasa cuando es así. Entonces, es como la persona que finalmente tiene que evaluar la gestión, si lo hizo bien o lo hizo mal, te dice, entre ganarme un problema con que se me revelen los funcionarios con los que estoy trabajando y poner la nota que yo creo que realmente se merecen y que no pase absolutamente nada con eso, no le pongo la mejor nota posible. Entonces no hay un proceso de evaluación que esté bien desarrollado, aunque existe. Yo también había pensado en las reformas en educación, pero yo le devuelvo el tema acá a Ernesto. Yo creo que hay un tema que no tiene un efecto directo en crecimiento, en desarrollo, pero sí tiene un efecto de largo plazo, de larga duración, y es que hagamos del sistema político mucho más competitivo, ¿ya? Donde realmente motive a aquellas personas de alta productividad a integrarse a ese mundo. Yo creo que hoy día no están dadas no tenemos un sistema competitivo y podríamos después entrar a discutir eso, ¿no? Pero yo creo que eso va a tener un efecto institucional enorme en Chile. Gracias, Jorge. Bueno, en alguna medida me quedaron faltando las privatizaciones en la agenda, pero será para la siguiente, digamos. Pero tomamos dos preguntas más. Aquí tenemos dos preguntas. Hola, antes que todo presentarme, soy George Vega, alumno de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Ibáñez. Tenía una inquietud para todos los panelistas, en realidad, cuál era su visión, que respecto a un artículo que publicó la doctora Repeto hace un par de semanas atrás, Andrea Repeto, que decía que en Chile hace falta más sindicalización, que es un tema que a mí me parece bastante lógico, pero la Universidad de Chicago, apelando siempre mucho al mercado, me llama la atención, tengo esa inquietud de ver cuál es la visión que ustedes tienen respecto a ese tema. Y siempre esto bajo el contexto que existe hoy de la mirada negativa hacia la sindicalización y la dicotomía nacional que todavía se da incluso en gente joven como yo, digamos, personas que no vivieron la crisis política, pero aún sigue repercutiendo en el tiempo. Eso. ¿Dónde está Andrés Pérez? Se me perdió. Me gustaría preguntarles a los panelistas y también al moderador, ¿cuál es su opinión con respecto a la evolución que vemos en Chile del estado de bienestar? Hemos visto que en los últimos años el gasto público ha crecido en forma significativa. El nuevo gobierno también ha seguido con políticas y planes en esa línea. Las proyecciones de gasto público son importantes. A diferencia de los países europeos que vienen un poco de vuelta, aquí aparentemente las holguras del sector público existen. Y me gustaría escuchar de ustedes qué visión tienen al respecto y qué impacto podría tener eso en el crecimiento y en el desarrollo del país. Tomamos una última pregunta que había acá, porque estamos medio calzados de tiempo y después tenemos un cóctel para conversar de muchos temas, así que... Sí, no, mi pregunta es muy corta, pero yo creo que es muy de la época que vivimos hoy día. ¿Cómo se puede lograr transmitir o mejorar todas estas ideas que hemos conversado cuando estamos en una sociedad súper farandulizadora, donde probablemente todos los temas que estamos conversando pueden pasar mañana al olvido porque en tu viaje a Viña iba a 150 km/h en lugar de haber ido a 120? ¿Cómo se toman decisiones a los niveles en los que ustedes están tratando de dejar de lado los impactos o la presión mediática en las decisiones al fin y al cabo? Muy bien. ¿Quién quiere partir? A ver, en el tema de la sindicalización, en Chile hay libertad sindical. Entonces, yo no sé por qué alguien podría decir que hay externalidades o alguna barrera que impida que el nivel de sindicalización sea el óptimo. O sea, el que se quiere sindicalizar, se sindicaliza. Al revés, yo les puedo contar casos, por ejemplo, de sindicatos de una persona.
que no se, donde obviamente el miembro es a su vez el presidente del sindicato y que tiene fuero. Entonces, la verdad que más sindicalización, yo creo que a lo mejor lo que hace falta es racionalizar algunas normas que por promover la sindicalización han producido algunos ejemplos medio absurdos. Yo tengo una experiencia más o menos larga de negociar con sindicatos y la verdad que es súper cómodo negociar con un sindicato. La pregunta es si le conviene a los trabajadores y yo creo que para eso la libertad sindical es la respuesta. Desde ese punto de vista no sé cómo llega ya a la conclusión de que en Chile hace falta más sindicalización. A lo mejor es una postura más ideológica, pero desde el punto de vista de los datos se sindicaliza el que quiere. Y para el empleador es mucho más cómodo negociar con los sindicatos que negociar uno a uno muchas veces. En el tema del estado de bienestar, yo comparto tu preocupación y por eso que planteo justamente que a raíz de lo que ha pasado en Europa y lo que hemos visto tantas veces en nuestra propia realidad de Chile, digamos, que tenemos que de alguna manera preocuparnos del tamaño del Estado, o sea, preocuparnos más de las cosas que se hacen, de cuántos recursos se meten adentro. Obviamente que hay que tratar de que los recursos, que los insumos necesarios para producir lo que el Estado produce, digamos, se reduzcan dado el output. Y desde ese punto de vista eso es fundamental. O sea, hay un tremendo problema moral hazard cuando uno plantea el desarrollo de un Estado benefactor. Al final, como decían los escolásticos tardíos, ¿quién cuida a la vaca enferma? Si la vaca es de todo. Y el tema de la farándula, yo siempre he pensado que probablemente y me acuerdo la historia de Dubrovnik, que es una ciudad en el Adriático que competía con Venecia. Ahí lo que hacían los ciudadanos de Dubrovnik cuando tenían que elegir al gobernador o era tocarle la puerta a uno de los vecinos y decirle: este año te toca a ti, ¿ya? Y lo enchufaban en el puesto y le cuidaban los negocios. Y para él era una carga esto de hacerse cargo de la ciudad durante ese año. Yo creo que, deseando la mejor suerte a mi colega aquí a la izquierda, que está a la izquierda, yo creo que uno de los problemas que tienen las democracias modernas, y esto lo he leído por ejemplo en Estados Unidos, es que el tema de la reelección, o sea, y la necesidad de estar presente en los medios tiene que ver con eso. Si no son personalidades mediáticas, al final no son reelectos. Entonces el problema tiene que, a lo mejor lo que hay que hacer es limitar la reelección, y eso podría ayudar. Es una idea. Habría que verla, testearla empíricamente. Pero unas 2 o 3 veces. Pero no. Ya que he sido aludido tan directamente 2 veces, primero por la carretera. Dale. A ver, 3 temas. Yo no leí la columna del Andrés Repetto y ahora estoy en la comisión de trabajo metiéndome y tengo dudas de que haya que avanzar demasiado en promover mucho más sindicalización. O sea, no tengo todavía una opinión tan formada. Mi primera intuición es que no es eso lo que hay que... Yo creo que el gran problema de Chile es que hoy día no hay espacio para crear trabajo. O sea, que en el fondo hay demasiada dificultad para eso. Si hay que arreglar algo, yo partiría por ahí. Yo en lo que tiene que ver con la evolución de Chile hacia un estado de bienestar, yo creo que hay 2 palabras que han estado fuera o 2 conceptos que han estado un poco alejados, y que aquí entre los que estamos acá puede que no estemos de acuerdo. Uno, hablar de responsabilidad individual. Eso es algo que se ha olvidado. No está parte de nadie, o sea, no existe el sentido del deber, existe generalmente la categoría de los derechos, pero no está la idea de los deberes. Entonces, responsabilidad individual es un tema. Y la segunda, el debate de la idea. El sector al que yo pertenezco ha elegido un camino para ganar, ¿ya? Que en el fondo tiene un desafío hacia adelante que yo creo que tiene que ver con conquistar en torno a ciertas ideas que son más difíciles de explicar, ¿ya? Yo creo que es mucho más fácil de atraer en torno a un estado de bienestar que en torno a un estado donde la responsabilidad está en el individuo. Entonces yo creo que hay un desafío de tipo ético, o sea que los incentivos para todos nosotros son otros. Es convocar en torno al bienestar. Y lo tercero, cómo enfrentar la farándula. Yo creo que eso tiene que ver con un proyecto colectivo, con un compartir y un control entre pares. O sea,
quizá una anécdota. Yo cuando me metí ahora a ser candidato le pedí a 5 o 6 amigos que comieran conmigo una vez al mes, que no se van a dedicar a la política, que no les gustan, para decirme todas las barbaridades que no me pueden decir mis compañeros de actividad política y hacer un control más entre pares. Yo creo que en la política se ha ido abandonando la idea del proyecto colectivo, del cuidarse, del compartir sueños, de tener una vocación de influencia y no solo la meta concreta. Y una de las cosas que pasa es lo que mencionaron ustedes dos, que poca gente buena se mete, aun cuando yo me he llevado muy gratas sorpresas en este tiempo, en todos lados. Y creo que con eso hay que trabajar. Y respecto a la reelección, nosotros varios de los diputados nuevos firmamos un compromiso, independiente de cualquiera sean las reglas, digamos, de ir hasta 2 reelecciones. Yo creo en todo caso que la solución no es esa, sino que poner competencia ex ante. Siempre competencia, o sea, que el diputado, el senador, el alcalde, el que sea, siempre tenga la amenaza de que puede llegar alguien a competirle y destronarlo. Si esa posibilidad está bien diseñada, yo creo más en eso que en el otro mecanismo. Gracias, Néstor. Jorge. Sí, muy breve, parto por el último punto. Yo creo que la farándula digamos, es inevitable, porque la política, en gran parte, para poder llegar a tus electores, tienes que hacerlo por medios masivos. Pero hay algo que puede compensar eso, y Ernesto es uno de los usuarios de esas alternativas, que son las redes sociales, y poder contactarte directamente con las personas que te quieres contactar, un contacto más directo. Si la política se mantiene al nivel de yo comunico a través de la cuña, no hay vuelta atrás. Esto va a ser farándula porque es lo que llama atención. Pero creo yo que la experiencia del actual presidente de los Estados Unidos ha mostrado que se pueden hacer cosas distintas, ¿ya? Y se puede generar, no solamente para ganar una elección, sino, por ejemplo, más allá de lo que cada uno pueda pensar, de lo bueno o malo que sea la reforma de salud que se implementó, la organización creada en torno a Barack Obama de ciudadanos voluntarios, ¿ya? Que llamaban persistentemente al diputado, al senador de su zona, diciéndole apoye la iniciativa, ¿ya? Contrapesó el lobby que por otro lado hacían las empresas, ¿ya? Y logró hacer una política pública de una manera distinta. Entonces, hoy día tenemos tecnologías que nos permiten hacer eso, ¿ya? Y creo yo que aquí que los políticos que se lo tomen en serio pueden sobrevivir y ser excelentes políticos sin tener que caer en la farándula, gracias a ese tipo de tecnología. Sobre la sindicalización, yo tampoco he leído el texto, pero hoy en Chile los conflictos no están en el trabajo. En la Comisión de Equidad en la que Andrea participó, lo encontró una encuesta que sorprendió a todos porque algo así como el 65% de la población está satisfecha con el trabajo, con la relación que tenía con sus empleadores. Entonces, efectivamente, sí, yo no sé cuáles serán las razones que ella da, pero lo que sí importa, creo yo, y que hay relativo consenso en eso, es que hay que lograr flexibilizar las condiciones de contratación y despido, pero con el contrapeso de poder darle seguridad de ingresos a las personas. Yo creo que por allá más bien las medidas sea con más o menos sindicatos. No tengo una opinión directa sobre eso. Y sobre el gasto público, yo quizás ahí discrepo con mis colegas en eso, porque para competir hay que competir con una cancha igualada. Y nosotros vivimos en uno de los países más desiguales del mundo, con un índice de Gini de 0.5, 0.56, de una escala de 0 a 1, donde uno es lo más desigual. Es necesario cierto gasto social y los maximalismos de nada de Estado o todo Estado no nos sirven para generar más oportunidades. Hay muchas personas que viven con muy poco dinero y si nosotros queremos que ellos desarrollen su capital humano tenemos que generar de mejor forma, pero tenemos que generar recursos entre todos para sacarlo adelante. En ese sentido, no creo que estemos a ese nivel todavía. Menos gasto público, quizás no, quizás al revés, quizás más gasto público. Quizás a los países europeos se les pasó la mano y por eso están de vuelta. Pero nosotros quizás estamos a este otro lado y necesitamos aumentarlo. Eso. Bueno, muchas gracias, Jorge. La verdad que quedarían muchos temas y preguntas que analizar, pero desafortunadamente se nos acaba el tiempo y antes de que ustedes se vayan, junto con agradecerle a los panelistas, le quiero ofrecer la palabra a Rodrigo de la O, que en nombre de los organizadores quiere dar el cierre del evento. No, simplemente para terminar, bueno, darle las gracias a los panelistas, creo que se merecen un gran aplauso.
Junto con eso, bueno, tan única es precisamente la Universidad de Chicago, que nos dejaron a los abogados una difícil tarea, probablemente 3 cosas que nos cuestan mucho. Primero, hablar al final. La segunda, dar buenas noticias. Y la tercera, hacerla de manera breve, que obviamente es un desafío profesional para cualquiera. La verdad es que tenemos buenas noticias. Ideas en acción es un poco el lema de nuestra facultad. Les queríamos comunicar oficialmente la formación del Chicago Alumni Club en Chile. Hay apoyo total de la universidad en este objetivo. Corporativamente se va a organizar a través de 2 órganos, un committee board donde van a estar connotados exalumnos de distintas escuelas, y por otro lado un executive board de perfil más ejecutivo también, que va a estar organizado por las distintas facultades. En ambos órganos la idea principal es, por de pronto, asegurar la representación equitativa de todos los graduados de la universidad en las distintas facultades. El plan es bastante ambicioso, bastante desafiante y está basado en 4 objetivos principales. En primer lugar, prestar apoyo al proceso de admisión y asegurarles, dentro del nivel nacional, la difusión debida de la universidad, de modo de capturar y atraer a los mejores, tanto en la actividad académica como profesional. En segundo lugar, facilitar la continua educación de nuestros exalumnos y ser un punto de encuentro y de mayor conexión entre los egresados de la Universidad de Chicago. En tercer lugar, la creación de redes que den como fruto muchas oportunidades y de apoyo a los nuevos egresados, que se asegure un poco el crecimiento de Chicago dentro de Chile, que apoye a sus alumnos y a sus exalumnos y convertirnos en un organismo pensante y líder de opinión, de manera de precisamente influir ahí en el proceso de toma de decisiones. Y cuarto, como dirían los americanos, last but not least, asegurar el estatus de fundación que va a tener la organización dentro de Chile, de modo de consolidar de alguna manera la posibilidad de hacer un fundraising para darle mucha proyección al apoyo de potenciales becas a futuros alumnos de la universidad. Finalmente, bueno, contarle que nuestros próximos pasos, los más inmediatos, va a ser la conformación de este committee board y de los establecimientos de los estatutos que va a tener esta organización en Chile, que permitan dar forma al sueño. Estamos seguros que vamos a contagiarlos del entusiasmo, de la fuerza que tenemos para sacar adelante este proyecto. Y tal como Chicago nos enseñó en más de una vez, mirando siempre hacia el futuro y poniendo buenas ideas, quizás las mejores, al servicio de Chile. Muchas gracias. Y para cerrar, quisiera pedirle a Ryan Olson, que está de la universidad, que me ayudara un poco. Vamos a entregarle un reconocimiento a nuestros panelistas, así que vamos a sacar algo de aquí. Este es el libro de la universidad. Alguien le está sonando su celular. Muchas gracias a todos por darnos la bienvenida a Chile. Ha sido muy agradable para mí estar trabajando con ustedes y con el panel para la Asociación de Exalumnos. Está tan agradada de estar aquí hablando de mi colega Jim Bittman, y quiero decir que la bienvenida ha sido muy cálida a los exalumnos aquí en Chile. Gracias a todos ustedes y espero que nos apoyen en nuestro club de exalumnos. Y si no añadiera, estaría mal, si no añadiera que hay muchas conexiones entre la Universidad de Chicago y Chile, que tenemos gente que está estudiando astronomía y astrofísica aquí en Chile, y esperamos tener reuniones interesantes y actividades para todos ustedes también. Y si pudiera cerrar dándole unos obsequios a nuestros panelistas, por favor, reúnanse con nosotros para un cóctel, una recepción en la sala adjunta, y muchas felicitaciones. Una última cosa. Y una vez que termine Ryan de entregar los regalos, también quisiéramos entregarle a present for you, on behalf of all of us. Porque me gustaría darle un regalo a ella también. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.